Buenas, buenas. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Agostina Coach. Soy especialista en decodificación bioemocional para la salud intestinal. Me especializo sobre todo en síntomas intestinales. Pero si me querés hacer consultas por cualquier otro síntoma, no te preocupes, podés ir abajo. Te voy a dejar el link para que sepas toda la información de mi programa BioSí. Es para la salud intestinal y ahí mismo tenés mi contacto, me podés escribir si tenés otro síntoma. También tengo otro tipo de servicios, por ejemplo, hago regresión a vidas pasadas. Si tenés alguna situación muy específica que vos crees que viene de otras vidas, podemos ir directamente ahí y trabajar ese tema. Lo mejor, yo te recomendaría que hagas todo el proceso de codificación bioemocional porque vas a poder ir momento a momento a lo largo de la creación de tu vida y diferentes pasos de tu alma a través de esta experiencia terrenal y poder tomar conciencia en cada paso. Lo que hacemos en la decodificación bioemocional es como una regresión. Llegamos hasta vidas pasadas, pero si quisieras también puedes hacer directamente vidas pasadas o directamente una reprogramación de útero podemos hacer. También hago diferentes sanaciones y limpiezas energéticas con péndulo, Salma, que es con cristales. Todo el proceso de codificación bioemocional siempre lo apoyo con flores de Bach y si quisieras simplemente tener tu propio frasquito, tu propia fórmula por algo muy específico, podemos tener una sesión simplemente de terapias florales. Así que para toda esa información yo te voy a dejar acá abajo los links a mi página web, a mi programa BioSí, para que te contactes conmigo, me consultes y veamos eso en lo que yo te puedo ayudar. Sin más, me gustaría hoy contarles que tengo ganas de hacer este video para hablar más sobre el inconsciente, pero herramientas que tenemos para trabajar y dialogar con el inconsciente. Porque una vez que entendemos que el inconsciente opera de manera simbólica y lee la realidad de manera simbólica y que el cuerpo reacciona a todo esto que el inconsciente dice, ya podemos decir, bueno, entonces si yo trabajo con los símbolos, acá me hice un matecito, estaba con la garganta seca. Matecito amargo con algunos yuyines. Me gusta tomarlo con yuyito. Este tiene unos yuyos medios amargos. Uno del cordobés que Parma creo que se llama. Y tiene unos así que son hierbas depurativas. Me encanta. Está amarguito igual. Me gusta amarguito. Igual a veces le meto coco, le meto cosas. Me gusta inventar a mí con los sabores. Y a veces tengo tiempo que digo, eso no mate así con yerba pura, me gusta también. Bueno, pueden llegar a ser que escuchen ruidos. Tengo el vecino acá haciendo obras divinas. Es una constante en mi vida acá con ruidos. Así que yo no me voy a detener, sin más, acá con ruido y todo, seguimos adelante. Espero que no nos distraiga mucho porque me está taladrando el techo, literalmente. Bueno, volvemos a la decodificación bioemocional y a la simbología. Algo hermoso, una herramienta hermosa que yo uso en el proceso es la psicomagia. La psicomagia la desarrolló Alejandro Jodorowsky, un viejo loco chileno hermoso, él artista, cineasta, tarotista, un genio de la simbología y el ocultismo, que de hecho todo lo que tiene que ver con el ocultismo es el estudio de los símbolos, más desde un lugar esotérico y consciente incluso, pero siempre que estamos hablando de símbolos, estamos hablando del inconsciente. Entonces, cuando empezamos a entender un poco como la simbología, lo que está atrás de los símbolos, podemos empezar a intervenir. De hecho, los sueños son una hermosa comunicación del inconsciente simbólicamente hacia el consciente. Es donde el inconsciente le manda como algunos mensajitos y algunos guiños al consciente para que tenga registro. Por eso muchas personas que anotan sus sueños, después pueden hacer como un estudio de ese símbolo. Ahora, Jack Carl Jung, por ejemplo, también hablaba mucho del tema de los símbolos y lo usaba para la psicología, la importancia que tenía ese símbolo dentro de la psicología, porque era la comunicación precisamente inconsciente. Y Carl Jung lo que había definido es que está una parte de la persona, del inconsciente individual, es decir, las interpretaciones simbólicas que la persona, por sus experiencias, por sus interpretaciones, por sus distorsiones, va generando, pero después hay simbolismos que son familiares. La familia culturalmente tiene determinadas interpretaciones para determinadas cosas, pero después están las que son mucho más colectivas, que por ser argentino, por ejemplo, el mate para mí significa una cosa y para una persona completamente externa a la cultura en la que yo estoy inmersa, el mate puede significar quizás algo asqueroso por compartir la bombilla, por ejemplo, que sé que en otras culturas eso
está como asquito, ¿sí? Entonces para mí significa unión, compañía, conversación coloquial, y para otra persona es como compraste una bombilla. Pero son distorsiones simbólicas ya más arquetípicas, ¿sí? Entonces hay que ir haciendo un desmenuzado. Ryan, con todo lo que tiene que ver con el símbolo más grupal, con el símbolo colectivo, lo llamó a esta simbología arquetipos. Y los arquetipos se desprenden mucho de los mitos, de esas historias que se van contando de generación a generación, de boca a oreja, y que tienen mucho que ver con la mitología griega, con todo lo que tiene que ver con la astrología, la interpretación de los astros, porque a través de esas historias se trasladaba significados simbólicos de muchas cosas, sobre todo de todo lo que tiene que ver con las emociones y los defectos de la personalidad humana, que de alguna manera se la llevaban a los dioses, a las estrellas. Pero repito, después está la adaptación cultural y la adaptación individual de las experiencias de la vida de ese individuo y particularmente de su familia. Entonces es importante como tener de alguna manera cierto sentido de los símbolos arquetípicos, simbólicos, colectivos, y también ir haciendo como las propias adaptaciones, porque todo símbolo y toda interpretación tiene su luz y su sombra, ¿no? Yo puedo interpretar algo como algo bueno o como algo malo. Por ejemplo, el nombre. El nombre es un símbolo, es un símbolo que te rige, que tiene una energía, que tiene una interpretación, que tiene un símbolo. Y ese símbolo yo lo puedo interpretar desde su luz o desde su sombra, y va a depender un poco de mí, pero también de mis experiencias con el nombre. Entonces, por ejemplo, alguien que se llama Dolores puede decir, ay, qué nombre tan feo, porque hace referencia al dolor. Pero también puede decir, bueno, pero Dolores puede ser como una deformación o una mala traducción de dólares. Y en realidad está diciendo que yo soy una persona que estoy muy asociada a la riqueza y al bienestar material, y hasta incluso alguien que, como el sanador herido, como el Quirón, que hace de su dolor su herramienta, ¿no? Que hace de su dolor su fortaleza. Bueno, esa persona dice, bueno, voy a hacer de mis dolores mi fuente de dólares, y transformar su nombre. O alguien que se llama Soledad, que hace referencia a un momento de individualidad y de estar solo, y por ahí mismo acá Soledad Pastorutti, a través de una película incluso y todo, transformó ese nombre en Soledad, la edad del sol, la edad en que la persona vuelve a su propia identidad, ese momento en que la persona se reencuentra con su propia luz y su propio brillo y con su autenticidad, y cómo de pronto un nombre que implica estar solo podemos verlo como un nombre que reivindica tu autenticidad. Los símbolos los podemos tomar desde lo que es arquetípico, desde lo que la mayoría puede interpretar, pero también le puedo dar mi propia interpretación. Y esto es muy importante porque a través de los símbolos también podemos jugar y comunicarnos con nuestro inconsciente. Y de acá vienen los rituales, que de alguna manera Alejandro Jodorowsky, también con Jacobo Grinberg, que fueron a visitar a esta curandera mexicana Pachita, creo que fue en los 80 o en los 70. Jacobo Grinberg en su libro, cuando habla de esta curandera Pachita, habla más como estupefacto, como mucho más crédulo de todo lo que veía de Pachita. En cambio, Jodorowsky lo miró todo desde un lugar de estoy convencido de que me están hechizando. Esto es un hechizo y esto es un truco. Esto es una ilusión. Pero si vemos al caso, también podemos interpretar que toda la realidad es una ilusión. Y por eso es lo que se dice, y después de toda esta interpretación que deviene de la película, ¿no? La Matrix. Todo es una Matrix, todo es una ilusión, ¿no? Está la mónada, que también le dicen, que es de qué está hecha la ilusión. Y de alguna manera la ciencia nos lo viene a explicar, porque la ciencia demuestra que cuando yo toco la pared, en realidad mi piel y la pared no se tocan nunca, pero llegan a un punto de acercamiento donde hacen un intercambio. Entonces yo siento de que estoy tocando la pared, pero en realidad esa sensación es por un intercambio eléctrico. Me da la sensación de que lo toco, pero tocarse no se tocan nunca. Pero yo siento que sí, y acá viene mi experiencia somática. Yo siento que sí, y como yo siento que sí, ok, existe, porque yo siento que sí, que esta pared es sólida. Lo mismo con lo que veo tiene que ver con la capacidad de mis ojos de interpretar y tomar y distorsionar la luz. Pero hay personas que ven los colores completamente diferentes. Se ha descubierto que los animales incluso ven colores que nosotros no vemos, oyen sonidos que nosotros no vemos, que hay ondas tanto de luz como sonoras
que nosotros podemos o no interpretar y depende de la persona, va a tener la habilidad de interpretar y recibir esas ondas, pero tanto desde los ojos, desde los oídos, desde el tacto, desde los sabores, como en todos los sentidos, hay cosas que nosotros percibimos y hay cosas que no percibimos, y que no las percibamos no implica necesariamente que no existan, simplemente es que nuestra máquina no está adaptada para percibirlo. Y lo excelente de la tecnología es que nos permite empezar a entender ese tipo de cosas, porque hoy, por ejemplo, tenemos diferentes radiotransmisores y depende del radiotransmisor que tengas va a ser el radio de frecuencia que podés interpretar. Y de pronto, si yo tengo radio, no puedo tomar la imagen de la televisión y que tiene una emisión similar, o sea, es con una antena, pero esta antena recibe una señal que aparte este aparato tiene una placa que me puede emitir una imagen y la radio tiene otra antena y tiene una placa de audio que me va a transmitir un sonido y una imagen. Entonces va a depender un poco de nuestro cuerpo, y la ventaja que tenemos nosotros es que podemos desarrollar habilidades o inhibir habilidades. Eso también lo podemos estudiar. Toda esta ilusión en la que estamos envueltos la podemos aprender a manipular, ¿sí? Pachita era una maestra en esto y Jodorowsky estudió el impacto que tenía esa convicción que tenía ella con lo que hacía y cómo las personas, por más incrédulas que eran, cuando entraban dentro de ese grupo colectivo, en ese espacio, uno entraba como en... Me sale decir hechizo, pero no es la palabra que Jodorowsky usa en el libro, sino como que uno se contagia de alguna manera de lo que todos creen, ¿no? Y eso pasa también en cualquier grupo y en cualquier espacio, como a mí me ha pasado trabajando en diferentes organizaciones, como de pronto toda la organización y todo el grupo de esa organización ve a alguien de determinada manera y de pronto ya todos lo ven de esa forma y no hay manera de que lo vean de forma diferente. Y muchas veces la visión está determinada por el líder del grupo. Si el líder del grupo dice que esa persona es una persona inteligente, todos dicen que ese es inteligente. Y por ahí en otro grupo y en otro espacio esa persona es vista como alguien incapaz o alguien pesado. Y todos lo van a ver como alguien pesado y lo van a marginar. Y va a depender el grupo y en el ambiente en el que se mueva. Como en cada espacio entramos como en un paradigma. Hay un paradigma que es como ese anteojito a través del cual vemos la realidad y vamos a estar distorsionando la luz, el sonido y lo que veamos, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa distorsión y aprender a usarlas a nuestro favor en la medida en la que podemos. Hay determinadas cosas que son simbología básica, digamos, que usamos un poco también para entender el tema de los símbolos. Está esto de si el síntoma está a la derecha, si el síntoma está a la izquierda, tiene que ver con la madre, tiene que ver con el padre, si el síntoma está en la cabeza, si el síntoma está en los pies. Y acá vamos a las interpretaciones como más básicas, más arquetípicas. Y cuando me refiero a arquetípico, me refiero que es un significado colectivo que se le ha dado colectivamente, por lo menos en este hemisferio y en esta parte del mundo, a determinadas cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la tierra es femenino, entendiendo la tierra como un espacio magnético porque atrae, porque tiene la gravedad en la cual nosotros estamos parados. Si no tuviéramos esta gravedad quizás estaríamos flotando. Es receptiva. Para hacer crecer algo tenemos que introducir una semilla dentro de la tierra es oscura, la tierra es contenedora, la tierra es fértil, la tierra da vida, es madre, por todas estas cualidades de que es receptiva, de que es magnética, tiene todas estas cualidades femeninas y se la asocia con el arquetipo maternal, la madre tierra. Hay otras culturas, hay otras cosmovisiones que no la ven de forma femenina, pero incluso dentro de la mitología griega a la tierra se la llamaba Gea y era una mujer y era la esposa de. Tenemos todo un arquetipo asociado a la madre tierra y me parece muy interesante mencionarlo hoy precisamente que estoy grabando este video. Yo no sé cuándo lo vas a ver, ni siquiera sé cuándo lo voy a publicar, pero hoy que lo estoy grabando es sábado 1 de agosto y es precisamente el bendito día de la madre tierra, la Pachamama, en la cosmovisión aborígenes latinoamericanos, o sea, acá de América.
No eran latinos en ese momento, ahora son latinos, que hemos sido colonizados por los países latinos de Europa. Pero en su momento ellos también reivindicaban a la tierra como una madre tierra. Por otro lado tenemos el sol, el Padre, Dios, Sol, dador de vida, ¿sí? Es la luz que da energía, que da prosperidad, que da orden, que da claridad. Y esto también un poco viene de las escrituras, de este primer sonido original, que es una voz que habla y dijo, hágase la luz. Y después separó las tinieblas, ¿no? Acá tengo este símbolo, de hecho, el símbolo del Om, que es un símbolo de la India, y que ellos entienden que el origen fue una vibración. Este es el sonido del universo, el sonido original del universo, que es el sonido del silencio, que es el sonido que subyace todos los sonidos, es el Om. Entonces por eso cuando se ponen a meditar hacen con la intención de conectarse con esa vibración, que es la vibración creadora del universo, que es el que da origen, porque es la voz que habla y dice, hágase la luz. Es la vibración la que genera el impacto en las cosas, que crea las cosas. Es maravilloso. Bueno, entonces en la decodificación bioemocional empezamos a ver que arriba en el cielo está el sol, que da luz, que da claridad, que da orden, que da vida. Y en la tierra está la madre, que también da vida, pero de forma diferente. Entonces este rayo de luz desde arriba penetra la atmósfera de la tierra y fecunda a través de sus rayos de sol la oscuridad, precisamente, y la llena de vida. Entonces, a partir de esto, la adoración al sol en todas las culturas antiguas era con las manos hacia el sol. Esta era la forma de adorar al sol. Entonces entendemos que todos los síntomas que pasan de la cintura hacia arriba tienen que ver con el arquetipo de adoración al sol y tienen que ver con situaciones de conflicto con una autoridad masculina, sea el padre. De la cintura para abajo, en conexión con la madre tierra, tenemos conexión con todo lo que tiene que ver con la madre. Derecha, izquierda. Hacia la derecha, generalmente, está todo lo que tiene que ver con el trabajo. La mayoría de las personas, para manipular utensilios, herramientas, se dan más maña y suelen agarrar la derecha. Entonces la derecha suele ser la mano fuerte, suele ser la mano de trabajo. Arquetípicamente se entiende que el que sale del territorio a trabajar y en busca de es el hombre y la mujer se queda en la casa. Entonces a partir de ahí empezamos a interpretar que todo lo que tiene que ver con el trabajo está relacionado con la derecha. Cuando se entra a la iglesia, el hombre va hacia la derecha y la mujer va hacia la izquierda. Entonces todo lo que tiene que ver con situaciones hacia la derecha tiene que ver con un arquetipo masculino y todo lo que tiene que ver hacia la izquierda tiene que ver con un arquetipo femenino. Dicho esto, en italiano esta es la diestra y esta es la siniestra. Y desde la Iglesia Católica Romana se ha en algún punto y en algún momento de la historia demonizado todo lo que tiene que ver con lo femenino, con la mujer, por la sensualidad de la mujer, por la provocación de la mujer, y hombres inconscientes que no tenían dominio de sus propios impulsos, en vez de ser responsable a su propia conciencia del dominio de su impulso, responsabilizaban al que estaba afuera. Ella me provoca, ella es mala, el demonio, porque me provoca. En vez de decir yo no puedo ser responsable y tener dominio de mi impulso. Ella es mala porque le está dando poder a la mujer. Ella está teniendo poder sobre mí. Yo no estoy teniendo poder sobre mí mismo. Entonces demonizo a esto que está afuera sin hacerme responsable. Entonces ella es mala. Y todo lo que tiene que ver con lo femenino está en la izquierda. Lo siniestro, lo malo, lo que está a la izquierda, lo que tiene que ver con lo femenino. Entonces a partir de acá ya empezamos a hacer una división. La luz y lo masculino hacia arriba y a la derecha, la oscuridad, lo malo, lo negativo hacia abajo y hacia la izquierda.
Y acá empezamos a tener nuestros cuadrantes, ¿sí? Todo lo que va hacia arriba tiene que ver con el padre, con la luz, con el sol, con el trabajo y con arquetipos masculinos. Y de afuera, externos, porque estamos hablando del sol, el que está fuera de la tierra. Y todo lo que está de la cintura hacia abajo y sobre todo hacia la izquierda tiene que ver con lo femenino, con lo maternal. ¿Quiere decir que si tengo un problema en mi pie izquierdo, tengo un problema con mi mamá? No, no. Tiene que ver con interpretaciones. Quizás el conflicto es con situaciones en relación a lo femenino o a lo maternal. Quizás tenés un problema con tu hijo y el tema es una relación con tu interpretación de lo que es femenino, con tu interpretación de lo que es maternal. También podemos interpretar si el conflicto es en los pies. También entendemos que la función de los pies es sostenerte, que la función de los pies es avanzar hacia una dirección. Entonces, si hay problemas en los pies, estamos entendiendo de que no estás sintiéndote segura de avanzar y de sostenerte en el avance que implica la situación en la que estás. Y ahí podemos empezar a entender, bueno, ¿cuál era la relación con tu mamá? Y que yo quizás no me sentía del todo protegida por mi mamá. Entonces ahora que tengo que avanzar hacia una nueva dirección desconocida, me siento insegura y tengo un síntoma en los pies, porque no me siento del todo sostenida por la tierra, como así no me sentí sostenida por mi madre. ¿El conflicto es con mi madre? No, el conflicto es de avanzar. Pero nace de una sensación de inseguridad conocida que la aprendí en ¿dónde? En la infancia, en relación con mi mamá. Todos, mamá y papá, todos los conflictos que tengamos, tenemos que empezar a... Los conflictos y los no conflictos, porque también todas las cosas positivas y todas las habilidades positivas que tenemos, todo lo aprendimos en casa. Por un lado, por las cosas que pasaron, que mamá y papá proyectaban en nosotros y nos enseñaban, pero también porque nosotros heredamos una distorsión que va más allá de lo que pasaba, porque nosotros tenemos una personalidad. Y acá les habrá pasado a ustedes en su vida o habrán escuchado en alguna situación hermanos que viven la misma situación, que se ponen a conversar y el otro lo vive de una manera y yo lo vivo de otra manera. Y son diferentes y tuvimos la misma mamá y el mismo papá. Tuvimos la misma papá y tuvimos el mismo papá y a la vez no, porque también cuando uno nace, mamá y papá tienen una situación económica, emocional, y cuando el otro nace, mamá y papá tienen otra situación económica y emocional. Es como la carta natal, si querés. Cuando vos nacés, el cielo tiene una forma y te va a dar una personalidad. Otro nace media hora después y el cielo ya tiene otra conformación y te va a impregnar de otra energía. Esa es la interpretación que le damos a la carta natal. Bueno, lo mismo pasa con la familia. Cuando vos nacés, la familia tiene una situación emocional y esa situación te va a impregnar de una manera y al que nace después lo va a impregnar de otra forma. Y eso también va a estar definiendo la forma en la que vamos a estar interpretando la realidad, ¿sí? A partir de esas impregnaciones emocionales y esas asociaciones. Entonces, no sé, si cuando naciste pasó algo hermoso, inconscientemente la familia te va a estar relacionando siempre con algo hermoso. Como dicen, las primeras impresiones siempre cuentan. Entonces siempre cuando vas a conocer a alguien vas buscando darle la primera impresión, porque por más que después la cagues un montón, ya hay una primera impresión con la que la persona inconscientemente siempre te va a estar asociando. Por eso es muy importante la forma, la emoción, la situación en la que llegamos va a definir muchas cosas después. Esto es algo que estudiamos mucho en la decodificación bioemocional. ¿Qué pasaba en tu casa cuando te concibieron, cuando estabas por nacer, cuando naciste? Vamos directamente al momento en el que estabas siendo gestado, en el momento en el que naciste, porque todo ese ambiente emocional te impregna y eso se resignifica, todo eso se modifica para que en tu inconsciente tenga un efecto completamente diferente. Y a vos, al cambiar tu inconsciente y vos, al cambiar tu interpretación, también de alguna manera estás cambiando la interpretación que tuvo la familia. A veces la interpretación que tiene la familia es muy fuerte y después hay que hacer un trabajo de conciencia. Por eso yo a mis consultantes les enseño a meditar, porque una vez que yo ya modifiqué mi inconsciente, también está la fuerza que a veces es más fuerte, que es el inconsciente colectivo, y por otro lado hay un camino, una red neuronal que ya se formó que también hay que cambiarla. Entonces hay que empezar a interpretar y a darnos cuenta cómo en el día a día sigo cayendo en la misma interpretación y empezar a modificarlo. Y eso es una decisión y es una decisión activa en la que hay que poner voluntad y constancia.
Bien, ¿qué otros símbolos están dando vueltas por ahí? El símbolo del agua. El símbolo del agua generalmente va hacia abajo y va junto con la tierra. El agua y la tierra se integran. El agua no tiene forma y va hacia abajo precisamente porque es atraída por el magnetismo de la tierra. Por el contrario, la luz, el aire, no tienen densidad, entonces pueden pulular. Si bien sí es atraída por el magnetismo de la tierra, también, o sea, tiene otra suspensión, porque no es tan densa. Entonces, el agua siempre tiende a ir hacia abajo, tiende a ir hacia la tierra, y el agua no tiene forma. La forma se la da la tierra. Entonces, todo lo que tiene que ver con el agua y con la tierra están muy unidos. Y acá podemos hacer otra interpretación. Las mujeres somos mucho más emocionales que los hombres. ¿Sí? El hombre es más racional, es más mental. Y en la cabeza es donde está todo el simbolismo del aire, todos los pensamientos, ese viento que va y que viene, y como por momentos tenemos muchos pensamientos, y por momentos estamos como, oh, y no sé si les ha pasado estar tomándose un solcito y que no hay pensamientos, y que los pensamientos que vienen son hermosos. Y se ha comprobado científicamente que el sol nos ayuda a generar serotonina, que la serotonina es la hormona de la paz, es la hormona de la tranquilidad. Y si tienen esta experiencia de estar al solcito y que los pensamientos sean casi nulos, pero tiene cómo está relacionado el tema de tener una buena idea y que se te prende la lamparita, la buena idea y la iluminación, la luz, con los pensamientos, con las ideas, con el sol. ¿Sí? Entonces todo lo que tiene que ver con la tierra y con las aguas, la estructura física del cuerpo, con las aguas emocionales, y todo lo que tiene que ver con la mente, el aire, la luz, cómo va hacia arriba. Entonces, si vamos incluso a las cartas del tarot, esto es algo que también mucho ha utilizado Jodorowsky, pero bueno, el tarot es antiguo, ¿no? Pero Jodorowsky en esta invención de la psicomagia y en esta interpretación de los arquetipos familiares y los conflictos, él usa mucho el tarot. Dentro de las espadas, ¿sí? Este arquetipo de las cartas, las espadas tienen que ver con el aire, este metal que se blande en el aire, que tiene relación también con la pluma, con la palabra, con lo que se dice. Son arquetipos que tienen que ver con el aire y con lo masculino. Todo lo que tiene que ver con la tierra, con el agua, está mucho más relacionado con lo femenino. Las copas son las que contienen el agua. Los bastos, bueno, acá viene el fuego. El fuego es algo que está unido a la tierra, es de la tierra, y el fuego tiene mucha energía y es ascendente. El fuego va hacia arriba, busca volver a su esencia, que es la luz del sol. Entonces nace en la tierra el fuego, y acá vienen los chakras de los hindúes, ¿no? Como la energía del fuego está en el chakra base, pero es ascendente, es el que despierta la kundalini y va hacia arriba. Y esta energía del fuego que es transmutadora, que modifica, que impacta, que transforma. Y esta transformación hace que todo sea más sutil. La gran capacidad de transformar, la gran capacidad de modificar una cosa en otra, que da fuerza, que da poder, que quema, que puede dar vida, pero también puede ser muy agresivo y muy nocivo. Y va hacia arriba, es ascendente y busca el aire. Busca el aire para poder ascender, y por esto es que el aire aviva el fuego, ¿sí? Entendiendo los 4 elementos, el aire, el fuego, el agua, la tierra, podemos empezar a hacer interpretaciones mucho más profundas. Después podemos hacer interpretaciones más específicas, el mineral, el metal, los diferentes tipos de luz. Ya ahí cada uno también puede empezar a hacer como su propio armado de símbolos y de arquetipos, pero hasta acá son como los símbolos más grandes: el sol, la tierra, arriba, abajo, derecha, izquierda, los 4 elementos. Son como símbolos básicos que podemos empezar a entender para poder hacer como un estudio básico simbólico de qué está pasando en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tengo la piel, si se me inflama la piel, la misma palabra incluso lo dice, se me inflamó, hay una flama, hay un fuego, hay un ardor, está ardido. Cuando alguien está ardido, está enojado. ¿Qué pasa cuando hay una inflamación? Bueno,
Cuando hay inflamación hay enrojecimiento, hay mucho calor porque toda la energía del cuerpo va hacia esa zona. Entonces se inflama. La inflamación, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo también envía agua. Y el agua en el cuerpo viene a ser como una forma de aislación. El agua es un gran amortiguador. De hecho, cuando estamos en el vientre materno, estamos rodeados de agua, porque el agua hace este efecto amortiguador. Si hay un golpe, el agua protege, amortigua, el impacto es más suave. Entonces, en este sentido, el agua viene a ser un gran protector y un gran aislante. Cuando hay una inflamación, lo que hace el cuerpo es enviar agua precisamente para aislar esa zona. Es como cuando hay un choque en la avenida y van los patrulleros y cortan el tránsito para que nadie pase y se pueda reparar y resolver esa situación. Eso es lo que hace el agua. Detiene que algunas cosas pasen, pero también transmite, permite que vaya la policía, que vaya la ambulancia, que vayan los bomberos, ¿sí? Y aísla esa zona. Y eso es la inflamación. Y por esa inflamación se pone todo en rojo y está toda la energía y toda la tensión. Como cuando hay un accidente, vos ves un accidente y se ponen las vallas rojas y todo el mundo está mirando a ver qué pasó. Como que toda la tensión va hacia esa zona. Entonces esa zona se enrojece, se inflama, se hincha, se inamoviliza. Entonces el cuerpo busca que vos no lo puedas mover. También por eso te da la transmisión del dolor. Porque si te duele lo moves poco. Entonces si lo moves poco, el cuerpo puede dedicar toda su atención, toda su intención, toda su energía en la reparación de la zona. Muestra acá como por decir, no sé, si hay una inflamación en esta zona, ¿no? Como para que se entienda. No sé, se me ocurrió mostrar ahí. Eso es lo que pasa en el cuerpo cuando hay una inflamación, y cuando hay una inflamación probablemente haya una reparación. Y por eso cuando hay inflamación hay dolor, ¿sí? Porque está habiendo una reparación. Esta es una de las situaciones por las cuales tengo dolor, me tomo un antiinflamatorio para que no me duela, para seguir moviéndome. ¿Podés entender ahora lo nocivo de atender solamente el síntoma de forma superficial sin entender qué está haciendo el cuerpo y qué está pasando? Espero que toda esta explicación simbólica, psicomágica del inconsciente y sus símbolos te haya servido para entender un poquito más cómo funciona el cuerpo y cómo hacer las interpretaciones simbólicas. Si tenés preguntas, déjame en los comentarios. Así te los estoy contestando, y quien te dice, quizás hago un video si hay una buena consulta. Si quieres tener sesiones conmigo, abajo te dejo mi contacto y el ingreso a mi página. Te quiero mucho.